Queridos, no sé si vosotros recordáis lo que os ha gustado de niños, pero como estuve con mis nietos viajando, me acordé que me han gustado muchísimo todas las historias de detectives. Y como teníamos que viajar hasta 5 horas un día, pues entonces busqué una noche hasta las 12 de la noche todos los audios de, de libros sobre detectives para niños, por ejemplo, y otros libros así. Entre otros también encontré una historia de Naamán, como la hija, desde el punto de vista de la hija, que fue raptada y que terminó en la casa de Naamán como sierva. No sé si conocéis la historia, pero también una historia sobre eh, el Dios de Israel, el Dios de sanidad en la vida de Naamán, el Dios de esta niña pequeña que dio testimonio al general de Siria, del Dios de Israel. Y bueno, un poco relleno, pero observé una cosa muy sorprendente en mí, porque como he dicho, de niño yo devoraba estos libros de detectives y todo, y los libros en general, yo leía muchísimos libros desde la niñez, y me encantaban, y disfrutaba de estos audios, pero a la vuelta puse la historia del Dios de Israel, el Dios de la niña que era sierva en casa de Naamán, y sentí una sensación que yo mismo me estaba preguntando, pero ¿qué te pasa? O sea que las historias para los niños de los detectives me encantaron tanto que una que se quedó a mitad por la noche, ya en mi cama, la terminé de escuchar porque no podía dormir sin terminar de escucharla. Pero al escuchar la historia del Dios de Israel, en mi corazón había un gozo, unas ganas de llorar, de alegría sobre nuestro Dios, la grandeza, la misericordia, cómo Él hace las cosas y lo que es capaz, y que este Dios es mi Dios y yo estoy en Él y paso con Él toda esta vida y toda la eternidad. Bueno, si hubiera podido, hubiera quitado todos los demás para escuchar solamente el Dios de Israel, ¿verdad? Pero bueno, hay que en esta vida también aprender de todo. Pero noté una cosa importantísima, y es que Dios ha hecho un milagro en los que somos cristianos, de verdad. Ha puesto su espíritu en nosotros, ha puesto su mente en nosotros, ha puesto sus sueños en nosotros, su visión de este mundo, del mundo desde la creación, su mundo desde la creación hasta Jesús, desde Jesús hasta cuando Jesús vuelva otra vez, incluso su visión del nuevo mundo que Dios va a crear todavía en el futuro. Y ha puesto en nosotros el amor, ha puesto en nosotros este sentido de pertenencia, que no estamos en este mundo para pasar por ello y vete a saber dónde vamos a parar, sino estamos con el Dios que ha creado los cielos y la tierra, que lo sostiene todo, es el Dios de la historia, es el Dios incomparable, y yo quiero vivir para Él. Y eso es lo que nosotros vamos a ver esta mañana, que este milagro Dios ha hecho. Vamos a dar un pequeño repaso también desde lo que hemos aprendido en Génesis 1, rápidamente, y vamos a ver cómo Dios ha ido anunciando que va a venir un cambio, una solución, algo diferente. Y vamos a ver dos textos que hablan de este cambio. Mirad, otra cosa que quiero contaros. Un día estuvimos orando por Cristian, que es el marido de Salomé, nuestra hija mayor, y el padre de los 3 nietos, con los cuales hemos pasado tiempo juntos, porque le pasó una cosa horrible. O sea que a la 1 de la madrugada había alarma en nuestra casa. ¿Por qué? Porque él viajaba desde Escocia a su casa en Austria, pero tuvo que pasar por Francia, tenía todos los papeles listos y eran válidos hasta las 23 horas 59 minutos del domingo. Pero ojo, amigos, lo que pasó es que él entró en Francia 31 minutos más tarde y no valía para nada,
no podía pasar la frontera. Discutía, razonaba, que tenía hijos, que tenía que llegar a casa, que era imprescindible, que lo tenía todo todos los papeles en regla, hacía 31 minutos atrás. Pero evidentemente no le servía para nada, porque había un nuevo orden, un nuevo acuerdo de gobierno. Y una de las cosas que tenemos que recordar de esta pandemia es que cuando unos gobiernos tienen derecho y obligación de gobernar, pues pueden cambiar las leyes. Y nosotros no podemos hacer otra cosa que acatarlas, mientras que no va en contra de Dios, evidentemente. Pero aquí estamos hablando de una pandemia que hay que poner normas para acatarla o hacerla frente. Pero en este sentido quiero utilizarlo. No quiero entrar en ese tema para nada, olvidaros del COVID, pero recordad la frontera de Francia. Ahí había unos funcionarios que decían: Cristian, usted se puede llamar lo que usted quiera. Usted puede tener hijos, esposa, circunstancias, lo que usted quiera. Usted puede tener todos los papeles en regla hace 31 minutos atrás. Pero tome nota, aquí hay un gobierno que ha decidido que a partir de hace 30 minutos o 31 minutos para atrás, todo esto ha cambiado y es nuevo, y lo nuevo vale y lo viejo no vale para nada. Quiero que os quedéis con eso. Lo nuevo vale a partir de entonces para acá, y no sabemos hasta dónde, claro, en este caso, pero lo viejo desde luego no vuelve a valer para nada. Porque hay personas que se acercan a Dios conforme al viejo pacto que Dios había hecho con Israel. Tienen templos, tienen sacerdotes, tienen sacrificios, tienen ritos de lavamientos, tienen sacrificios, tienen altares, están en el viejo pacto, y Dios le está mandando un mensaje esta mañana: todo lo que estáis haciendo, todo lo que tenéis, todo en lo que estáis confiando, no es aceptable en el reino de Dios actual, desde que Jesucristo murió en la cruz y resucitó y llegó al cielo y se empezó un nuevo pacto. Nosotros todos los domingos lo estamos celebrando, recordando como esta mañana una vez más que hay un nuevo pacto, y donde hay un nuevo pacto, por lógica, había uno viejo, y si hay uno nuevo, el viejo no vale. No se pueden mezclar las cosas. Todos los que confían en los recursos del viejo pacto, lo hayan modificado incluso como lo hayan hecho, pero es el mismo sistema, no vale para nada para salvar absolutamente a nadie. Dios no va a dejar a nadie entrar en el cielo, en el nuevo mundo, en el reino de Dios, confiando en todo este sistema viejo, acabado, desechado por Dios, y además está escrito. Y eso es lo que está escrito vamos a ver esta mañana. Vamos a leer primero otra vez en Mateo 26, versículo 26 al 30, donde Jesús habla de que Él comienza un nuevo pacto. Recordad que cuando Jesús estuvo sentado, siendo Dios ahí, hecho hombre, en la mesa, en la cena, con sus 12 discípulos, estaba celebrando, por un lado, el final, la última Pascua del viejo pacto, porque el nuevo pacto todavía no estaba vigente. Justo todavía ofrecía el cordero de la Pascua que recordaba cosas del pasado, que luego vamos a ver en un ratito, ¿no? Pero en este mismo momento lo cambió, anunció el cambio. Había cordero, había pan, había vino y otras cosas. Y al final se cantaba unos salmos. Pero Jesús, en vez de tomar el pan como todo israelita, tomó el pan, y es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Los domingos cuando tomamos el pan y el vino, tomó el pan, ¿y qué dijo?
Vamos a verlo. Jesús tomó pan y lo bendijo. Dijo, bendito sea este pan, que sea para la gloria tuya, oh Dios, o algo así, ¿no? Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomad y comed. Esto es mi cuerpo. No estaba diciendo que era su cuerpo literalmente, sino estaba diciendo que no es el cordero que representa, sino mi cuerpo representa. No el cordero pascual, no el viejo pacto, sino el nuevo pacto por mi cuerpo que yo he entregado o voy a entregar en la cruz. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias, se la ofreció diciéndoles, bebed de ella todos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Evidentemente, cuando tú no cumples con la mitad de algo que tiene que ser el todo, no apruebas. No apruebas. O sea que si queremos ser cristianos y solamente tomamos el pan, no estamos haciendo nada en memoria de Cristo, porque no le obedecemos. Él dijo, tomad el pan y comed, pero también tomó la copa y dijo, bebed. Si tú la mitad de lo que manda Jesús aquí no cumples para nada, tú dime, ¿cómo puedes agradar a Dios? Solo puedes ofenderle porque eres un desobediente, uno que falta el respeto al mismo Dios que te está hablando. Es impresionante cómo podemos faltar a Dios con toda la cara que tenemos y toda la costumbre maldita que tenemos y que no pensamos que estamos haciendo, cómo ofendemos a Dios. ¿De acuerdo? Evidentemente no dijo tomad el pan porque el pan conlleva mi sangre, ¿no? Él dijo tomad el pan y comedlo porque esto es mi cuerpo. Y luego otra cosa, tomad la copa, bebedla porque, y ahora atención, esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es la sangre que representa algo, que no es la sangre del cordero, quiere decir. Evidentemente no es literalmente su sangre, pero sí que es su sangre del nuevo pacto. Ojo, señores, un nuevo pacto quiere decir acaba de caducar el viejo, punto. Y no intentes negociar con Dios. Si no puedes negociar con un funcionario que representa el gobierno de este mundo, menos mal puedes discutir con el Dios del universo, el soberano, el eterno. No, es imposible. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Evidentemente, esto era necesario porque es imposible que la sangre de los corderos, de los cabritos, de los terneros, podía perdonar pecado. Porque son animales. No pueden sufrir en lugar de un ser humano para perdón de un ser humano. Porque no son humanos. Pero Dios se hizo hombre y Él sí que puede sufrir en lugar no solamente de una persona por ser humano, sino como Dios, creador y origen de toda la humanidad y de todo lo que vendrá todavía. Él puede sustituir a todos, porque es Dios, siendo hombre. Y Él dijo, es la sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Y muchos aquí no quiere decir que algunos estén excluidos, para que Dios no quiere perdonarles, porque sí. Os digo que no beberé de este fruto de la vid, por lo cual nadie diga que es otra cosa, ¿verdad? Desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Otra vez, vino 2 veces, ¿verdad? 2 veces. Está claro, ¿no? Lo que era. Después de cantar los salmos salieron
al monte de los olivos. Bueno, queridos, una de las fuentes del estrés que tenemos nosotros es no saber lo que hoy tenemos y aprobamos, mañana nos vale. ¿A que sí? Es una de las cosas estresantes que ahora mismo estamos viviendo. Estamos pegados al móvil. El otro día me dijo Beatriz, oye, hoy deberías haberte vacunado. Digo, pero ¿cómo es que no me avisan? Pero yo tenía la primera. ¿Y cómo no me mandó un SMS que... Bueno, una discusión tremenda que no me entra en la cabeza hoy, hasta hoy todavía, ¿no? De repente aparece un mensaje que Guido debería haberse vacunado, pero lo vio una hora más tarde. Esta inseguridad es estresante. Y es estresante, evidentemente, para una persona que vive con seriedad en este mundo, no saber a dónde va a pasar la eternidad. ¿Ha cambiado algo desde que yo era niño? ¿Me he perdido algo? ¿Cómo va a ser de verdad? ¿Me estarán engañando? ¿O me están diciendo la verdad? ¿Saben los que están hablando lo que dicen? Es tremendo. Y Dios, desde luego, ha visto en toda la antigüedad, desde su creación hasta Jesucristo, que hace falta un cambio. Y además lo anunció, que va a venir un cambio. Un cambio que traerá seguridad. Nunca más tendrás que tener una mala conciencia por tus pecados, pensando que vas a la condenación eterna. Si quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador, si quieres creer en Él, si quieres el nuevo pacto, si dejas el viejo pacto. Nunca más tendrás que sacrificar ningún sacrificio por ninguno de tus pecados, porque un sacrificio ha cubierto por todos tus pecados la necesidad para el perdón de tus pecados. ¿No es maravilloso? Y además, si tú ves a Israel con tantos milagros y tantas leyes y hasta relámpagos y truenos que uno tiene miedo cuando ve esto, y gente tragada por la tierra al lado de ellos por ser rebeldes y murmuradores y fornicarios, no cambiaron. Dios dice, vosotros todos estuvisteis rebeldes pasando por 40 años por desierto. Además os di unas cuantas vueltas más de extras por a ver si por lo menos os morís antes de llegar a una tierra nueva. Y ves que la incapacidad de ser humano de agradar a Dios. Y Dios había anunciado que va a venir algo nuevo, que Él va a poner su espíritu en nuestros corazones y su mente y su ley, que Él va a implantar algo diferente en nosotros que no teníamos antes y que vamos a nacer de Dios, como hemos escuchado esta mañana. Vamos a ser libres del pecado, de la esclavitud del pecado. No solamente vamos a ser libres de la condenación por nuestros pecados, de la paga por nuestros pecados, sino también del poder del pecado, porque el poder del Espíritu de Dios va a estar en nosotros y como Cristo vive, vamos a vivir una vida nueva. Eso es realmente vivir la vida cristiana. Cuando yo empecé este culto diciendo, ¿tú sabes para qué vives? ¿Cuál es tu sueño? Para algunos cristianos es pues pasar el día, ¿no? De un día al otro, a ver si Dios hasta aquí me perdona. Se acuestan y no saben si mañana van a salvarse o no. Qué pobre visión de Dios y del Evangelio y del nuevo pacto. Qué tremendo desconocimiento. Yo lo viví. Yo viví así. Y no es nada comparable con lo que hoy vivo, gracias a Dios, por su palabra. El nuevo pacto nos ha traído la tremenda bendición de poder acostarnos y saber, mis pecados no pueden condenarme. Yo voy a vivir eternamente. No estoy jugando a lotería, invirtiendo mi vida en algo que a lo mejor lo voy a perder. No, estoy invirtiendo en la empresa más segura
del universo entero, que es el reino de Dios, que me pertenece porque yo soy de Él y Él es mío. Eso es lo más maravilloso. Si miramos un poco para atrás y recordad lo que hemos leído en Génesis 1, por ejemplo, vimos rápidamente que Dios dijo, o se manifestó como un Dios que creó todas las cosas maravillosamente perfectas, sin ninguna maldad, ningún defecto. Todo bueno en gran manera. Y nos quitó la idea de que Dios puede ser parte del problema que hoy vivimos. Bueno, el otro día, el viernes concretamente, estuvimos hablando con una mujer de seguro y nos dijo que estaba súper enfadada, pero bueno, con mucha gente, con muchas cosas, pero sobre todo con Dios. Y la pudimos quitar la idea, creo, porque le dijimos, mira, no puede ser. Dios nunca es parte del problema, sino de la solución. La anticipó la solución incluso. Porque capítulo 2 vemos que el ser humano fue creado incluso a imagen de Dios, pero el capítulo 3 que habíamos leído nos ha recordado, nos ha hecho entender que el problema no radicaba en Dios, sino en el ser humano que decidió gobernar este mundo a su forma y usar los recursos del mundo a su antojo, egoístamente, y si hace falta robar, y si hace falta matar, y si hace falta destruir, contaminar, lo que hiciera falta para prosperar en estos 4 días que vive el ser humano. Y esto lleva a la muerte. Esto lleva a la muerte. Es que no hay otra forma de que cómo puede terminar eso. Muerte personal, muerte de familia. El primer hijo era un asesino de esa pareja. Y muerte hasta hoy, y muerte de la vegetación incluso. Hoy hay partes desérticas en España, etcétera, etcétera. ¿Por culpa de qué? No de Dios, que es perfecto, que hizo todo perfecto, que es bueno en gran manera, pero no nos ha creado como robots, sino con esa libertad y responsabilidad que nos va a pedir cuentas encima. Pero también sabe cómo darnos la solución. Y dijo, después de que el ser humano había tomado la decisión de independizarse de Dios y hacerlo a su favor, a su manera, y que iba a pegársela, Dios dijo, habéis sido tentados por el tentador, por Satanás, el rebelde, habéis dado lugar a él voluntariamente, sois culpables, tú, Adán, tú, Eva, pero va a venir el descendiente de Eva, va a venir el descendiente, que es Cristo, Jesús, que va a aplastar a Satanás la cabeza, le va a aplastar hasta tal punto que no va a seguir venciendo de ninguna forma, sino va a quedar, como hemos visto al principio de la reunión en Colosenses capítulo 1, va a ser avergonzado públicamente y derrotado y ser echado al cielo y pisoteado por todos. Va a ser encadenado, según Apocalipsis, incluso por 1000 años en el infierno. Y luego echado al lago de fuego, eternamente. Pero este descendiente de Eva no es una mujer, es Jesucristo, Dios hecho hombre, que va a aplastar a Satanás la cabeza. Primera idolatría, atribuyendo a una mujer esta victoria. Los que conocéis la historia sabéis a quién me refiero, ¿verdad? Y vemos dibujos, y vemos pinturas. Eso es idolatría. Eso es robar a Dios la gloria. Y seguir insistiendo en mentiras y falsedades. Y en vez de dar la gloria a Cristo, deberíamos ver pinturas donde Cristo aplasta a Satanás la cabeza. Y Él es coronado como Rey de gloria y del cielo, porque es el único que reina en el cielo. Luego vemos a Abraham, por ejemplo. Bueno, primero vemos en Génesis 6, vemos que la maldad del ser humano llegó a tal extremo que tuvo que ser eliminado
Y de eso vemos restos fósiles, vemos la muerte. Solamente tenemos que cavar un poco, o a veces ni siquiera. Hay miles de millones de cadáveres por todo el planeta, en todos los niveles, que son restos del juicio de Dios en el diluvio. Pero eso no mejoró al ser humano, no cambió sus corazones. Vino Abraham, un hombre que sí que decidió creer a Dios, creer al Dios de la promesa, del poder, de la resurrección, y fue justificado por la fe, no por obras. Pero su vida cambió en esta relación con Dios y anduvo por fe. Y tuvo un hijo, lo sacrificó, como veis. Pero esta misma historia no se recordaba porque era un sacrificio en lugar de Moría, uno de los montes, de los 7 montes de la ciudad de Jerusalén. Y en este monte, más tarde, fue sacrificado y no tuvo perdón, no encontró forma de eludir el sacrificio. Dios el Padre entregando en sacrificio a su Hijo por tus pecados, por mis pecados, porque es el único que nos puede salvar. Dice la Biblia así, te lo voy a leer en Romanos 8. A ver, queridos, ¿dónde lo tengo? Dice Romanos 8, versículo 32, Dios mostró su amor o su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su Hijo, propio Hijo. No lo rehusó, no dijo como Abraham, ya he visto tu deseo de obedecerme. No, Cristo vino para cumplir la voluntad del Padre y murió por tus pecados, por mis pecados, porque es la única forma de salvarnos. Hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros, quiere decir en lugar de nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? Volvemos a lo que he dicho al principio. Tenemos un Dios que mi propósito es descubrir todo lo que esto conlleva, toda esta riqueza, toda esta profundidad, toda esta riqueza insondable del Dios infinito, de gracia. Porque si entregó su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con su Hijo todo lo demás? Si todo lo demás es nada en comparación. El perdón, la seguridad de salvación, su cercanía, su misericordia, recursos, cuidados, una eternidad. Todo esto a Dios no le cuesta nada. Lo que le costó era dar su Hijo por ti y para mí. Si lo hizo, ¿cómo no nos va a dar lo que para Él es gratis? No le cuesta nada. Eso cambia. Ahora vino Moisés. Pidió sacrificios hasta por pecados desconocidos. Ojo al tato. Y Dios empezó a demostrar a este pueblo rebelde, vosotros no tenéis ninguna esperanza en vosotros mismos. No hay ninguno bueno. Nadie que se puede salvar. Además, los sacrificios tenían que repetirse. ¿Por qué? Porque no servían. Eran recordatorios. Dio la sangre del cordero en Éxodo 12 que hemos leído también. Y Dios admitió que el que aplicara la sangre de los corderos podía ser librado de morir el primogénito de su casa o de los animales. Y pudieron salir. Pero era la sangre. No era porque uno era mejor más la sangre. No, era la sangre, punto, que salvaba al que creía. No era la gracia de Dios más obras, era la gracia pura de Dios, por decidir Dios soberanamente que el que cogiera sangre de un cordero y lo pusiera en los dinteles, este podía pasar al desierto y escapar de Egipto y no morir. Pero vino, queridos, los 10 mandamientos en el desierto. Dios los dio, el viejo pacto. Dios hizo un pacto.
Y esos 10 mandamientos, si los leemos, ayer lo estuvimos repasando con 2 jovencitas que vinieron a nuestra casa. El otro día estuve viendo un vídeo, un joven, tendrá unos 19, 20 años, muy alegre, contento, filosofiando sobre Dios, sobre la vida, no sé qué, no sé cuánto. Y el que le hizo la entrevista filmada, empezó a preguntar, vamos a ver entonces, muchacho, ¿tú has mentido alguna vez? Sí. ¿Y cómo se llama el que miente? Mentiroso. ¿Y tú has robado alguna vez? ¿Y cómo se llama el que roba? Ladrón. ¿Tú has tenido relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Cómo se llama eso? Inmoral. ¿Tú has usado el nombre de Dios en vano alguna vez? Sí. Se puso muy serio. Pues mira, muchacho, ¿tú has usado alguna vez el nombre de tu madre en vano? ¿Para insultar, para jurar, para...? No. ¿Por qué no? Porque amo a mi madre. ¿Ves? ¿Ves por qué has faltado al nombre de Dios? Porque no lo amas, no lo conoces. ¿Y sabes lo que Dios va a pensar de ti? Si tú estás delante de Dios, delante del Dios justo, el juez justo, si tú estás delante de Él, ¿tú vas a ser culpable o vas a ser inocente? Se puso más serio y contestó culpable. Queridos, empezó a llorar. Empezó a llorar. Empezó a darse cuenta. Y el Espíritu de Dios estaba trabajando en su corazón y convenciéndole de que realmente es un pecador, que no tiene esperanza delante de Dios. Y para eso están dados los 10 mandamientos, no para que seamos unos chulos religiosos que vamos ahí de buenos, haciendo una vida religiosa, creyéndonos mejor que otros. Los 10 mandamientos son para humillarnos, quebrantarnos y ponernos en lugar de todos los demás, al mismo nivel de todos los demás, perdidos completamente, sin esperanza, inmerecederos de cualquier cosa. Entonces empezó este hombre a explicar el nuevo pacto en Cristo Jesús, la esperanza en Cristo. Y es lo que hemos visto nosotros a través del Antiguo Testamento, desde Génesis. Solamente os leo un pasaje más que habíamos leído también. El profeta Isaías recibió esta revelación de parte de Dios. Mirad lo que dijo. Despreciado, hablando del Mesías, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no los estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Y entre paréntesis rápidamente, si queréis saber a qué enfermedades se refiere, leed el capítulo 1 del mismo libro. Dice que nuestros pecados son como enfermedades que hasta la punta del pelo de aquí, y que son tan rojas como la sangre. El ser humano está enfermo del pecado que le lleva a la muerte eterna, la condenación eterna, y no tiene remedio si no acude a Cristo. Ahora, la salvación, la esperanza del nuevo pacto está en Cristo. Dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado, humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo, hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz
y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará él con las iniquidades de todos ellos. Eso sí que son buenas noticias que podemos anunciar, queridos. Pero no seamos superficiales con la gente. No les digamos, Jesús te va a quitar el dolor de cabeza. Primeramente porque no todo el mundo tiene dolor de cabeza. O Jesús te va a quitar el cáncer, porque no, gracias a Dios no todo el mundo tiene cáncer. Pero todo el mundo va al infierno. Todo el mundo. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Todo el mundo está perdido. Todo el mundo va al camino a la perdición. Predica esto y siempre acertarás. Y los que quieran acudirán a la respuesta de Dios, a Cristo. Porque la ley nos lleva a Cristo. Nos empuja a Cristo. ¿De acuerdo? Vamos al último texto, queridos, rápidamente. ¿Podéis todavía? ¿Sí? Nuestro segundo texto se encuentra ya en la carta a los Hebreos. Y vamos a ver cómo se ha cumplido todo lo anunciado desde Génesis hasta Jesús y por medio de Jesús la sangre del nuevo pacto. Vamos a ver lo que dice Hebreos. Hebreos 10, del 1 al 9, primero. Voy leyendo. Tú pasa por favor el texto, ¿vale? Hebreos 10, del 1 al 9, primero. Bueno, yo te dije desde el 5, da igual. La ley es solo una sombra de los bienes venideros. O sea que todo lo que leemos desde Génesis hasta Jesús es solamente una sombra de la realidad. Pues decir, bueno, entonces creíamos que es la realidad. No, es una sombra de la realidad. El cielo es la realidad. El nuevo pacto es la realidad. La familia de Dios del Nuevo Testamento que tiene Espíritu Santo es la realidad. Cristo es la realidad. Pero lo otro era como una ilustración de por qué necesitamos a Cristo. Queridos, ¿por qué invitamos a las personas a leer desde el principio? Porque los niños les enseñamos a conducir un coche, ¿sabes cómo? Comprándoles un coche juguete. Ahora está mal dicho, pero a las niñas y también a los chicos compramos muñecos. Yo jugaba con muñecos, por eso lo digo. Hace 60 años jugaba con muñecos, o sea que no es una cosa nueva. Compramos juguetes de bebés. ¿Para qué? Para que aprendamos a cuidar de bebés. Para que seamos padres y madres. Aprendemos cosas con nuestros padres que son no muy importantes, pero son aprendizajes. Bueno, todo el Antiguo Testamento es un aprendizaje para conocer a Cristo, para conocer el cielo, para conocer el nuevo mundo, para conocer la salvación en Cristo Jesús, para conocer todo el plan de Dios. Era solamente una sombra, dice aquí. Toda la ley es una sombra de los bienes venideros que están en el Nuevo Testamento descritos, en las cartas, en Apocalipsis. Por eso ahora cuando entramos en esa parte de la lectura, vamos a ver el cambio. Los que no son salvos posiblemente ya no nos van a entender. ¿De qué estamos hablando? Porque estamos hablando de algo que no pueden ver, solo ven la sombra. En la sombra pueden andar, pero no pueden ver la realidad, porque están ciegos espiritualmente. No ven a Cristo, no ven el Espíritu Santo su obra, no la han experimentado. Y dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfecto a los que adoran. O sea que todo lo que hemos visto hasta aquí, la única esperanza que tienen los que estaban antes de Cristo es Cristo.
Ninguno de estos sacrificios les podía hacer agradables ante Dios. Nada de lo que hacían podía salvarlos. Pero al confiar en Dios, que les daba estas instrucciones, son salvos gracias a Cristo. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios, sin cesar año tras año, hacer perfecto a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero se sentían culpables de pecado constantemente. Estaban siempre aterrorizados, temiendo su futuro y la ira de Dios. Pero nosotros ya no tenemos que vivir aquí, así, queridos. Por eso, esos sacrificios antiguos son un recordatorio anual de los pecados. Queridos, no hagamos aquí recordatorio de ningún pecado, sino de la victoria sobre el pecado, aquí cuando estamos el domingo. Y dice, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, y está citando el Salmo que por adelantado proféticamente pone las palabras de Cristo en la boca del rey David como profeta. Y Cristo dijo a través de David, está escrito en el Salmo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar, no como algo más, sino en su lugar, me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos, fíjate, no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y la voluntad de Dios es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Primero dijo, sacrificios, ofrendas, holocaustos de expiaciones, no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Conclusión, dice la palabra de Dios, así quitó lo primero para establecer lo segundo. Se quitó lo primero, se quitó. No más sentirse culpable de pecado, no más recordatorios por los pecados, sino celebración del perdón total de todos los pecados. Hebreos 10, versículos 10 al 18, por rápido, queridos. Y en virtud de esta voluntad somos santificados. Eso es ahora el nuevo pacto. En este nuevo pacto somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre, por lo cual no se puede repetir. Todo sacerdote celebra el culto todo sacerdote del antiguo pacto celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, que es Cristo Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, como demostración de que se acabó lo que hay que hacer para salvación, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Una pequeña anécdota para que estudies la Biblia. Si estudias el antiguo pacto y el templo y buscas una silla, no existe. No estaba permitido tener una silla, porque el sacerdote no podía sentarse, porque nunca había terminado de ofrecer sacrificios, porque no pueden quitar el pecado. Pero Cristo se sentó a la diestra de Dios en el cielo. Dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto, el nuevo pacto, que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor, y cita Jeremías que habíamos leído, capítulo 31, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Así que tú tampoco. ¿De acuerdo? Y cuando estos han sido perdonados,
Ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Y concluyendo, no ofrecemos más sacrificios por los pecados, ni ofrecemos restos, ni ofrecemos sacrificios incruentos sobre ningún altar ilegal, además, en los ojos de Dios, ni más ofrendas monetarias inútiles, malgastadas, flores a mediadores para que se nos salve. Solo Jesucristo nos basta. Lo sustituye todo, absolutamente todo, el antiguo pacto y todo lo que se haya inventado el ser humano. Solo la fe, porque hay solo una escritura, hay solo una gracia de Dios, solo Cristo, por su único sacrificio, de una vez para todas, somos salvos y tenemos un nuevo pacto y tenemos el Espíritu de Dios. Solo hay un nuevo pacto en Cristo y por el Espíritu de Dios. El resto de Hebreos nos anima, si es así, deja todas las ataduras y acércate a Dios. Deja todos tus miedos, deja todos tus ritos, deja todos tus seres humanos en los cuales has confiado, todos los templos, déjalo y reúnete con Cristo y con su familia, que son la familia de Dios, del nuevo pacto en su sangre. Y la familia de Dios es de millones en este mundo, por decirlo así, en la eternidad. No somos 4 pelagatos, sino somos aquí mismo, en este mundo ahora mismo, somos más de 1.000 millones de personas posiblemente que formamos esta familia de Dios. Dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura por la palabra de Dios, diríamos. Mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos con gente así, con gente del nuevo pacto. No dejemos de congregarnos con otra gente, sí. Falsas creencias, sí. No dejemos de congregarnos con la gente del nuevo pacto de la familia de Dios, como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Queridos, que así sea, que tengamos esa libertad, que Dios os bendiga.